¿Cómo están todos? Bienvenidos. En este video seguiremos con el spoiler del libro de la serie Jill As. Necesito tu ayuda. La preocupación en mi voz se envió al otro lado. ¿Qué pasa? ¿Puedes ir al hospital conmigo? Mi intención era llamarla para conversar un rato, pero terminé pidiéndole ayuda. Lamento tener que hacer esto, confesé sintiéndome culpable. Ella no dijo nada. No estoy segura de poder ayudar, pero está bien que lo vea. Estoy realmente agradecida de que hayas venido. Pan y yo caminamos hacia un pasillo donde mis padres nos esperaban. Mi madre se veía agotada. Entré y la consolé. ¿Cómo está? ¿Qué dijo el doctor? Hizo un lavado gástrico. ¿Pan está aquí contigo? Sí, asentí y señalé con un gesto a la otra persona que saludaba cortésmente. Mi madre se levantó y caminó hacia ella. Inesperadamente levantó la mano en alto y le dio una cachetada. Todos se quedaron atónitos. «Madre», le grité, mientras mi padre se apresuraba a sacarla de allí. Corrí hacia Pan e intenté ayudarla. «¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió ella en voz baja. «¿Dónde está Kawin?» «En la habitación. Fuiste tú. Tú le hiciste esto a mi hijo», gritó mi madre con voz fuerte. «Sí», respondió ella. El reconocimiento de Pan sorprendió un poco a mi madre. Pan pasó junto a ella educadamente, pero dudé si debería dejarla entrar. Finalmente ella entró en silencio, pero no dijo nada. Kawin estaba en la cama. Soltó un doloroso sonido. Mi hermano no podía decir nada, tenía lágrimas. Pan acercó una silla y se sentó al lado de la cama. No mostró ninguna expresión y ninguna emoción. «Finalmente lo lograste. Estoy aquí». Pan se reclinó en su silla. Ahora su dulce rostro se veía elegante. «Estoy aquí, no porque estés en el hospital, porque eso no me importa. No tenía ningún sentimiento por ti. Deberías conocerme lo suficiente». Sentí un nudo en la garganta cuando escuché eso. Durante todo el tiempo que estuvo conmigo nunca preguntó por mi hermano. Habían salido durante 2 años, pero no había ninguna conexión entre ellos. Si tienes depresión, será mejor que recibas un tratamiento. Pero si haces esto para llamar mi atención, date cuenta de que no funciona. Eres patético. Estuve contigo 2 años, pero no funcionó. Simplemente no te quiero. Si no te amas a ti mismo, al menos ama a tu madre, a tu padre y a tu hermana. Me siento muy bien por haberte dejado. No me eches la culpa a mí. Estaba a punto de detenerla. Mi hermana apenas sobrevivía y ahora tenía que lidiar con eso. Pero ella se levantó antes de que yo hiciera algo. «Deja de hacer esto. Esta vez será la última vez que me veas. Si nos volvemos a encontrar, quiero verte en mejores condiciones. Haz que me arrepiento de haberte dejado. Si no piensas en ti, piensa al menos en tu madre». Dijo eso. Pan se dio la vuelta y salió sin mirarme. Kawin ahora estaba llorando, recostado en la cama. Me sentía tan deprimida y no sabía qué hacer. Finalmente corrí hacia Pan, aunque no sabía qué podía hacer en ese momento. La seguí, pero ella siguió avanzando. Extendí la mano para sostenerla. Le di la vuelta y su hermoso rostro se veía cansado. Me apresuré a intentarla ayudar. «Estoy bien», dijo ella. «¿Estás enferma? ¿Por qué no me llamaste?» «Tengo fiebre desde hace unos días. Deberías haberte quedado en casa. Tú me pediste que saliera. No es tan importante como tu salud. Te llevaré a casa y por favor llámame». Llegamos a su residencia, pero me sorprendió que viviera sola. Parecía tan frágil que pensé que todavía vivía con sus padres. Supuse que no la dejarían vivir sola. Era un estudio donde solo vivía una persona. Pan se recostó en la cama. «Pareces cansada». «Me siento terrible hoy, lo siento. Ni siquiera puedo darte una bienvenida amable». Ella habló mientras cerraba los ojos. No pude evitar ayudar a la persona enferma que estaba allí. Esta era la segunda vez que estábamos solas en la habitación. «La próxima vez si estás enferma tienes que llamar». Hice una pausa cuando pensé en su bro. «¿Tienes que tomar medicinas? ¿Dónde están? Te los voy a traer». «Están en ese armario». «Está bien». La habitación era pequeña. Solo me giré hacia el otro lado para mirar el armario. Una vez que las puertas se abrieron, pude oler. El dulce olor a vainilla tocó mi nariz. Era tan poderoso como si la dueña del olor me envolviera. «Los medicamentos están en el estante superior». Estaba de puntillas tratando de alcanzar la caja de medicamentos,
pero no importaba cuándo lo intentaba, no podía hacerlo. La dueña de la habitación tuvo que ponerse de pie detrás de mí y extendió la mano. Sacó el medicamento y me lo devolvió por encima de mi hombro. Gracias por ayudar. El olor que acarició mi nariz me hizo cerrar los ojos, pero Pam me apartó y ahora se tiró sobre la cama exhausta. La ayudé a descansar, me sentía un poco mal, porque ella estaba enferma, y yo tuve que hacer que ella se levantara. Le hice tomar la medicina, la cubrí con una manta. Sentía como si esto era un déjà vu. ¿Debería quitarte los pantalones? Pam abrió los ojos y sacudió la cabeza. Se veía un poco roja, no estaba segura de que estuviera roja, porque estaba avergonzada o porque tenía fiebre. No quiero que me vuelvas a preguntar por los pantalones. Había tantas cosas que hablar, pero ella mencionaba eso. Pam me habló más y se burló de mí, como si estuviera feliz de que pudiéramos hablar. La miré en silencio después de un rato. Pam abrió los ojos tímidamente. ¿Por qué me miras? Te ves bien incluso cuando estás enferma. No me mires fijamente. Estoy confundida entre la Pam del hospital y la Pam que está aquí. Son dos personas realmente diferentes. Eres fría, pero también eres divertida. Debes estar sorprendida de que le haya hablado así a tu hermano. Si estás enojada conmigo, lo entiendo. Su rostro se volvió inexpresivo cuando hablé de su exnovio. Sacudí la cabeza. Me sentí culpable por entenderla más que alguien de mi familia. No estoy enojada. No le diste ninguna esperanza. Es como una medicina fuerte que tratará de ayudar más rápido. Tú juegas limpio, me dijo. Es una persona sencilla. Miras el mundo como es. No tomas partido por ningún lado. De lo contrario, no hubiera sugerido que terminara con tu hermano. Otras personas quizás me aconsejarían que lo perdonara. Simplemente digo lo que es. ¿Y qué pasó con ese chico? Todo fue un lío. No le dije la verdad sobre lo que realmente pasaba. Me jacté entonces de que estaba a punto de tener un novio, pero resultó que no pasaba nada. No había pensado en Pri en absoluto, porque estaba pensando en otra persona. Era extraño, no sabía por qué extrañaba a Pam, y estaba confundida. Pam, ¿dónde estabas? ¿Qué estaba pasando entre tú y el gerente? No pasó nada entre nosotros, dijo ella. ¿No te gusta? Dijiste que te trataría bien si hablaba con él. ¿Solo por eso hablabas con él? Sí. Ella respondió con franqueza y eso me sorprendió. Pero cuando me di la vuelta para preguntarle, ella había cerrado los ojos y se había quedado dormida. Me quedé allí sentada un rato antes de limpiar la habitación. Guardé todas sus cosas, la medicina, la botella de agua, y la miré de nuevo para asegurarme de que estaba bien. Me despedí de la enferma. Antes de irme me incliné hacia ella para asegurarme de que realmente estuviera bien. Cerré los ojos mientras respiraba profundamente ese olor a vainilla, ese olor único de ella. Lo siguiente que supe fue que su nariz tocó la mía. Ella era realmente hermosa. No eran solo sus ojos lo que me atraía de ella, sino su nariz y todo de ella. Esto me estaba volviendo un poco loca. Miré su mejilla suave y me pregunté qué tan suave sería. No pude evitar presionar mi labio contra su mejilla.